Bueno, pues sin tiempo apenas para reaccionar, hemos tenido que la noticia de ayer, la gran noticia de ese ataque con misil hipersónico por parte de los hutíes de Yemen sobre Israel, ya ha pasado desapercibida. Fíjense, en solo unas pocas horas ya hemos tenido grandes noticias que han inundado los medios de información o desinformación. Y digamos que esta es la tónica dominante de esta guerra. Es un vapuleo constante a nivel informativo, una ausencia significativa de análisis, especialmente de contexto, y al mismo tiempo, pues digamos que un caos a todos los niveles, no solo informativo, sino digamos que ese caos informativo de hecho se interrelaciona con los diferentes caos a los diferentes niveles para generar una situación general de falsa naturalidad del desorden. Digamos que este sería el concepto general. Vamos a ir paso a paso, cosa a cosa, para ver si podemos conseguir poner al menos un poco de orden en todo este guirigay. Fíjense, una noticia significativa que nos hace llegar TASS, la agencia rusa que cumple 120 años. Esta agencia que por lo demás siempre ha sido tildada de órgano de propaganda del Kremlin, digamos el clásico, digamos que las grandes agencias occidentales se supone que son objetivas, mientras que esta agencia rusa pues no lo sería, y precisamente a eso viene esta nota de prensa. El presidente de la agencia de noticias Prensa Latina, en un comentario que concedió en exclusiva a nuestra agencia, se refiere a TASS, declaró que los BRICS merecen un lugar en la batalla por lograr un orden de información equitativo, en el cual sea posible promover la estabilidad mundial. Fíjense cómo ya son ellos los que establecen esta relación. Orden equitativo en la información, estabilidad mundial. Esto es algo bien significativo. Ayer teníamos un día muy movido a nivel de noticias y también muy significativo a nivel de, insistimos, caos mediático, caos informativo. Pasemos a la siguiente. Resulta que el señor Larry Johnson, que también mencionábamos ayer, ha sido víctima de un ataque, de hecho, un ataque a nivel mediático, en el cual se le acusa precisamente de ser un desinformador. Esto redunda en lo que ya había ocurrido con Scott Ritter, en su caso es más extremo todavía, pero es significativo. Es decir, aquí tenemos a un señor que básicamente lo que hace es llevar una simple página web y hacerse eco de una serie de noticias. Las analiza, puesto que después de todo fue en su día agente de la CIA y es además un experto en armas. Es decir, ejerce lo que los propios estadounidenses llaman su derecho de expresión, su derecho a dar su opinión libremente. Sin embargo, paso a paso esto va siendo mellado y mellado. Y todo esto debería llevarnos a esa reflexión. Fíjense, en el ámbito BRICS, en el ámbito de esa nueva organización de países, hablan de la necesidad de contraponer un orden informativo equitativo a este caos informativo que estamos siempre experimentando. Un caos informativo que no es que sea un caos debido a que se permite la opinión de cualquiera, no. Se permite solo la opinión de algunos, no de cualquiera. Y esto nos va a llevar a la noticia del día, a la noticia de ese intento de asesinato, otro más sobre Donald Trump. Pero vayamos paso a paso para conseguir poner un poco de orden en todo este desastre a todos los niveles que pretende, de hecho, confundirnos, vapulearnos, para que sencillamente renunciemos a poder simplemente saber qué es lo que pasa. Esa es la idea, que renunciemos a simplemente saber qué demonios pasa en este mundo. Ahí lo tiene. Este señor, este Ryan Routh, que por cierto, tiene un tercer nombre, siempre pasa lo mismo, siempre cuando hay estos misteriosos asesinatos, intentos de asesinatos, siempre tenemos a un extraño, bien extraño personaje con tres nombres. En este caso, aquí tienen simplemente una muestra de unos tweets que este señor hacía y que, bueno, dejan muy poco lugar a la duda.
téngase en cuenta que este señor fue en 2016, antes de todos esos tweets que acabamos de ver, un admirador, un seguidor de Donald Trump. Después cambió misteriosamente a ser un furioso demócrata. Y decimos lo de furioso por supuesto que ya han visto los tweets. Es decir, es un entusiasta de la poco menos que cruzada ucraniana contra Rusia. Es un personaje muy significativo, puesto que aparece vinculado a diferentes cosas como mínimo extrañas. Todo esto dentro de un contexto en el que algunos se preguntan cómo es posible que estos extraños personajes sepan todos los detalles de dónde se encuentra Donald Trump, qué es lo que va a hacer y digamos que la forma óptima de acabar con su vida. ¿Cómo es posible que estos personajes siempre solitarios lo saben todo o parecen saberlo todo lo necesario para poder llevar a cabo ese acto, ese parece que esperado acto de asesinar a Donald Trump? Algunos son escépticos y dicen que, bueno, que esto parece todo una escenificación. Y eso nos lleva precisamente al tema de hoy, el caos informativo. Es lógico que pensemos de este modo, sobre todo teniendo en cuenta el caos informativo que reina. Por ejemplo, con respecto al tema de ayer, ya olvidado, de ese misil UTI siendo lanzado sobre Israel, ya se, digamos que desechó la cuestión diciendo que, bueno, eso no... De hecho, los medios israelíes ya dijeron que eso no es nada, no ha pasado absolutamente nada. De hecho, las imágenes de esa fábrica de cemento que estaba ardiendo a más próxima a una central eléctrica, resulta que fue un incendio que casualmente ocurrió al mismo tiempo, pero que no tenía absolutamente ninguna relación con ese misil. Ese misil simplemente cayó en un campo, en un descampado. De hecho, fue interceptado justo en el ultimísimo momento por las defensas aéreas israelíes y aquí no ha pasado absolutamente nada. Otros han especulado que el misil hipersónico sería ruso, quizá iraní. Y bueno, simplemente buscando un poco de información con un poco de paciencia, uno acaba llegando a que efectivamente Middle East Spectator, un canal de Telegram, un simple canal de Telegram, había informado ya en su día acerca de que sí, los yemeníes tienen un misil hipersónico que estaría basado o construido sobre la base del misil hipersónico iraní. Es decir, que no estaríamos hablando, según esta información, de un misil hipersónico ruso, sino de fabricación propia, basado, por supuesto, en un modelo iraní, supuestamente de peor calidad, supuestamente no, todavía no se saben los detalles, pero supuestamente, siempre supuestamente, no llevaría una cabeza de fragmentación, con lo cual los desperfectos que ocurrieron allí o bien fueron incendios misteriosos o bien fueron provocados por las propias defensas aéreas israelíes que fallaron o bien una combinación de ambas cosas. Esto es siempre la misma cuestión y, como siempre, estas informaciones cruzadas, todo este proceso desinformativo lo que busca es quitarnos de las conclusiones que en realidad podemos sacar sin ningún problema. Y la conclusión es clara. Fíjense que los yemeníes también han anunciado que han derribado otro dron de reconocimiento estadounidense, esos MQ Reaper, y ya serían 10 los que han derribado. Lo importante aquí, lo que de verdad es necesario analizar, es que los hutíes de Yemen han conseguido infligir una derrota total a la flota imperial, y esto está pasando desapercibido, los cuales son incapaces de mantener a la raya a los propios hutíes mediante esos drones que necesariamente deben llevar a cabo el reconocimiento para poder implementar medidas eficaces contra ellos. Es decir, los hutíes tienen capacidades para evitar que esa flota de la OTAN les espíe, tienen capacidad para disparar a miles de kilómetros de distancia misiles sobre Israel que no son interceptados durante esos miles de kilómetros, tienen capacidades después de haber sido atacados por Reino Unido, por Estados Unidos en diversas ocasiones. La última vez atacaron los israelíes el puerto de Hodeida y a pesar de todo esto siguen teniendo sus capacidades plenamente operativas. Israel es vulnerable, no es cierto que sea invulnerable. Esto que se nos ha vendido en los últimos años de que Israel es invulnerable no es verdad, no es cierto.
se nos está tratando de convencer acerca de ello. Y todo esto, a su vez, se encuadra en un, digamos, pues eso, marco más amplio en el cual tenemos que Israel no es capaz de derrotar a Hezbollah y ni siquiera es capaz de derrotar a Hamas, con lo cual tenemos un auténtico grave problema para la planificación geoestratégica de Estados Unidos sobre el mundo. Estados Unidos necesita tener ese portaaviones fijo, que es Israel, justo en el corazón del Medio Oriente, y este portaaviones empieza a hacer aguas. Es decir, ya no es invulnerable, ya no tiene capacidad de hacer auténtico daño al rival. Lo que sí consiguen, y de manera muy eficaz, es asesinar civiles, eso no lo negamos, pero no son capaces militarmente de anular las capacidades militares del adversario. Esto cambia absolutamente todo, amigos. Esto es un cambio brutal en el equilibrio de fuerzas, particularmente en el Medio Oriente y ya a nivel general en el mundo entero. Estos sucesivos intentos de asesinato sobre Donald Trump deben también ser observados desde esta óptica. Tenemos a un imperio estadounidense en horas bajas, en una franca decadencia a todos los niveles, también militar. Ya todos parecen haber olvidado lo que ocurrió en Afganistán en 2021 y parecen estar olvidando que Ucrania está siendo derrotada de manera clara, a pesar de toda la ayuda de la OTAN. Hoy mismo Zelensky ha vuelto otra vez a quejarse de que no es suficiente el suministro de armas, dice que necesitan al menos 14 brigadas y solo están pudiendo equipar a 4. En el frente los rusos no paran de avanzar, continúan avanzando constantemente. Hemos visto a Laudinov también hablando de que los mercenarios en Kursk, en territorio ruso, se han retirado, empiezan a retirarse de algunas posiciones, no son capaces de soportar el empuje de esas fuerzas de Laudinov y del ejército ruso en general. Los bombardeos son tremendos, las imágenes pueden verse con facilidad en internet, en Telegram. Digamos que no hay ninguna duda acerca de cuál es el signo de esta guerra, no hay ninguna duda en absoluto. Ya hemos explicado en este canal, vean los vídeos anteriores, cómo Ucrania no puede de ninguna manera caer, puesto que de hacerlo, de caer, se llevaría consigo a la OTAN y a la Unión Europea, y en ese sentido otra vez lo mismo. Nuevas explosiones, nuevos incendios misteriosos en Alemania, bandazos en la política interna alemana, incluso en los medios propagandísticos, lo hemos podido ver hace unos minutos en televisión, se habla de cómo los alemanes cierran sus fronteras, que ya no están dispuestos a aceptar todo aquel flujo migratorio que fue característico de los últimos años. Señores, hay una gran inestabilidad, todo converge en el mismo punto, la decadencia imperial de Estados Unidos en su choque contra Rusia, China, Irán, etc. Estamos viviendo un momento de cambio histórico a todos los niveles que va, digamos que encuadrado dentro de estas diferentes vertientes. Hoy hemos podido ver la informativa un poco, la vertiente informativa, fíjense, lo vamos a volver a repetir porque es sumamente significativo, aunque pase desapercibido. Fíjense cómo los BRICS se plantean muy en serio una alternativa informativa al dominio absoluto de Occidente. Es ya el ámbito último en el que Occidente tiene un dominio absoluto, es el dominio informativo o propagandístico. Los BRICS han tomado buena nota. Los BRICS quieren también desligarse de ese dominio informativo, con lo cual a Occidente ya no le quedaría nada dentro de su dominio imperial, entiéndase. Occidente puede, aún está a tiempo de llevar a cabo un proyecto propio, un proyecto que no sea ese delirio anglo-sionista de dominio mundial, globalista. Podría hacer un proyecto que convergiese sobre esa multipolaridad que proponen rusos, chinos, etcétera. Por poder podrían hacerlo, no están dispuestos a hacerlo, no quieren hacerlo porque saben perfectamente que atenta contra su propia lógica interna. Y eso, ya lo ven, nos lleva a Ucrania, nos lleva al Oriente Medio, nos lleva a los asesinatos, intentos de asesinato sobre Donald Trump. Es decir, una cosa va llevando sobre la otra. Esperemos que esto se esté entendiendo. Déjenos en los comentarios si no se comprende
creemos que está empezando a comprenderse la complejidad y la convergencia siempre sobre un mismo punto, y ese punto es el proyecto civilizatorio moderno, el proyecto civilizatorio del cual es bandera, por así decir, ese imperio estadounidense en horas muy bajas, en franca decadencia, que está siendo sobrepasado a todos los niveles, además también al nivel económico, por esos estados díscolos que son presentados en esos medios de información como malvados, como maléficos. Se está haciendo una narrativa de buenos y malos muy infantil, muy elemental, y debemos ser capaces de sobrepasar esa narrativa y plantear las cosas en términos de simple eficiencia, simple normalidad dentro de un orden necesario de los asuntos humanos. Y en ese sentido, Occidente no está dando la talla. Esto es una realidad que hemos estado viendo con la cuestión de esas 400 páginas del informe de Mario Draghi. Lo hemos estado viendo también con esa incapacidad militar, industrial militar de Occidente en la guerra de Ucrania. Lo hemos estado viendo, lo acabamos de decir, con esa incapacidad también naval de, digamos, controlar un foco de hostilidad, en este caso de los yemeníes, los hutíes de Yemen. Son incapaces de dominar el Mar Rojo, son incapaces de, digamos, poner sobre las cuerdas, contra las cuerdas, a los iraníes en el Golfo Pérsico. Todo eso forma parte del pasado, todo ese dominio naval ya no existe, ya no es real, y todo esto también, recordemos, en el contexto de esos ejercicios militares rusos, esos ejercicios que de hecho no se habían llevado a cabo desde los tiempos de la Unión Soviética, en coordinación con los chinos. Señores, aquí hay cambios muy, muy profundos a los que es necesario plantarle cara, y las autoridades, los actuales líderes occidentales, no lo están haciendo. No están viendo la realidad, solo están mirando por su propio trasero, solo están mirando la forma de mantener sus privilegios, de mantener sus posiciones, y no están sabiendo dirigir, por así decir, la necesaria reestructuración interna del Occidente. Esto es una realidad a la que el propio Donald Trump tampoco parece ser capaz de hincarle el diente, no digamos ya los demócratas, que pura y simplemente tienen clarísimo seguir con lo mismo. Y con esto terminamos. La convergencia sobre ese nuevo intento de asesinato está en pantalla, ya lo ven. Fíjense qué cosas decía este señor. Es decir, es todo un llamamiento a ir a Ucrania, ir también a Taiwán. Aquí en este caso concreto no aparecen los recortes en los que también hacía un llamamiento de una legión extranjera en Taiwán que pudiese afrontar la amenaza china, etcétera, etcétera. Es decir, es todo un llamamiento ya delirante, ya totalmente fuera de la realidad, para implementar una guerra sobre un enemigo que en realidad no quiere la guerra, lo están diciendo constantemente una y otra vez, que lo único que sí quieren es llegar a un nuevo tipo de armas. Lo dicen sobre la base de la propia ONU, es decir, ni siquiera están exigiendo otro tipo de organización, sino más bien una reestructuración interna de la ONU que permita que esa hegemonía, y esto lo dijo Putin en su discurso en el Foro Cultural de San Petersburgo, esa hegemonía forzada, globalizante, que pretende imponer sobre los demás de Occidente, esa hegemonía debe dar paso a un nuevo orden, un nuevo equilibrio de potencias en el cual se produzca una convivencia armónica dentro. Es el término que usan los chinos, y que por lo demás ustedes dirán, ¿qué es lo que preferimos aquí? ¿Una guerra mundial hasta las últimas consecuencias que serían nucleares, o una convivencia armónica dentro de un nuevo orden de cosas? Por lo demás, el fracaso occidental es más que obvio. El fracaso del proyecto europeo en concreto, piensen en la Unión Europea, los planteamientos que hacía hace 20 años, 25 años, ¿cuál era el enfoque? ¿Cuál era la idea? Era una idea de una Unión Europea de paz, una Unión Europea de prosperidad, una Unión Europea de derechos humanos. ¿Y qué es lo que tenemos ahora? Tenemos una Unión Europea que no para de hablar de guerra, una Unión Europea que no para de hablar de
los derechos sí, pero solo los de una parte, que no está dispuesta a convivir con otras concepciones del mundo. Todo esto lo hemos estado viendo en esas sucesivas declaraciones de Borrell, de von der Leyen, cosas que no cambian. Fíjense, las cosas van mal. Mario Draghi presenta, de hecho, un informe apocalíptico, poco menos que apocalíptico, habla de agonía europea, de cosas así por el estilo, y a pesar de presentarse esto, tenemos exactamente los mismos líderes que llevaron a eso, entre ellos Mario Draghi, ahora presentándonos la solución. Este es el contexto que hay que ser capaces de, digamos que, visualizar y ser capaces de analizar. Necesitamos ver qué es lo que está pasando y analizarlo adecuadamente. Que no se nos deje llevar por ese sentimentalismo de confrontación absoluta, que lo único que va a conseguir es un puro y absoluto desastre. En fin, lo dejamos por hoy. Esperemos que haya servido un paso más dentro de ese necesario análisis que siempre estamos planteando aquí. Es necesario plantear las cosas a otro nivel, a un nivel más profundo. Es necesario actuar con seriedad y con firmeza sobre una realidad que deja muy poco lugar a la duda. Es decir, tenemos un proyecto moderno fracasado, una globalización fracasada, y es necesario pasar a algo nuevo, a algo bien planteado, bien estructurado, en el que, insistimos, sea posible la paz y no sea el planteamiento único, porque es el único planteamiento que se está ofreciendo ahora en Occidente, el de la guerra y la guerra. No insistimos más, ya saben, hagan me gusta, suscríbanse, activen las notificaciones y háganse miembros de Geopolítica Actual. Por lo demás, vamos a hacer un nuevo vídeo exclusivo para miembros. En este caso vamos a ver las membresías que habían quedado pendientes. Ya saben que hay 3 niveles. El nivel máximo de estudios tradicionales, ahí vemos el núcleo profundo del planteamiento que hacemos en este canal. En el nivel intermedio vamos a tratar de ver la cuestión desde un punto de vista histórico que nos permita aproximarnos a ese otro nivel, y ya para todos los miembros lo que vamos a hacer es un planteamiento, digamos, más pormenorizado de estas cuestiones y sobre todo una respuesta de preguntas. Cada vez van surgiendo más y más preguntas y vamos a tratar de concentrar las respuestas de las preguntas en un vídeo para miembros, para todos los miembros del canal. Y bueno, paso a paso vamos a ver si conseguimos sacar adelante este proyecto. Es un proyecto difícil, muy ambicioso, pero esperamos que ustedes nos puedan ayudar en ello y que consigamos al menos mínimo, llamar la atención sobre la necesidad de un esfuerzo intelectual que nos permita analizar lo que está pasando y que no nos conduzca a una guerra mundial, a una guerra nuclear y todas estas barbaridades, que es lo que nos están planteando, es a donde nos están llevando con los viejos enfoques, las viejas estrategias, las viejas locuras de un globalismo, de una hegemonía occidental que forman parte del pasado y que obviamente no van a llevar a otra cosa más que a la guerra y a la destrucción. Lo dicho, lo dejamos ahí y como siempre un gran saludo, nos vemos en la próxima.